¿Cómo están, chicos? Buenos días. Vamos a esperar un poquito que entren más, chicos. Un segundito. ¿Me están escuchando? Hola. ¿Hay alguien ahí? Sí, Sí, profe. profe. Bueno, espérenme 2 segundos que le están tocando el timbre también de paso. Un minutito. Y voy admitiendo. Bueno, ahora sí, sigo admitiendo. Bueno, a ver, chicos. No sé si habrán visto la publicación en el aula virtual respecto del autoevaluativo correspondiente a espacios vectoriales, a lo que quedó de espacios vectoriales, que era combinación lineal, dependencia, independencia lineal, sistema de generadores, bueno, subespacio generado, base y dimensión, que se va a evaluar recién la semana que viene, el día 11, el día sábado que viene. O sea, no este 4, sino el otro sábado. Bueno, todo esto se está trasladando debido a que hay una complejidad con la salud de algunos docentes, familiares de docentes muy cercanos, que están pasando realmente mal, y bueno, las cosas no se han puesto para nada fáciles en esta segunda etapa. Por eso hay una reprogramación de los autoevaluativos correspondientes a las temáticas que se van a desarrollar a partir de ahora hasta fin de año. Lo que sigue inamovible, como ya les había comentado, eran las fechas de los parciales, la recuperación, el segundo parcial, que es el día, ay, no me acuerdo qué día era, el 9, no, el 2 de diciembre, creo que era así, ya me voy a fijar bien, el 2 de diciembre y el 11, ay, no me acuerdo, ay, ya lo tengo acá, me estoy fijando. En diciembre teníamos una mesa el 9, no lo tengo acá, ya se me ha ido, era el 2 de diciembre era algo, y después era la recuperación, no me acuerdo cuándo era. Bueno, no me está permitiendo ver, a ver si está algo que deje de compartir y me vaya, que tampoco acá está. El segundo cuatrimestre era el segundo parcial el 18 de noviembre, que es fecha inamovible, y la recuperación del primero, segundo e integral el 2 de diciembre. Esas son las dos fechas que son inamovibles. Ahora, los autoevaluativos sí se van a ir modificando. Por eso el primero de la segunda etapa del año es el 11 de septiembre, es decir, el día del maestro, el día sábado 11. Bueno, ahora voy a compartir de nuevo Faltó una pantalla. semana, entonces, profe. ¿Cómo? Faltó una semana el autoevaluativo. Claro, la semana que viene, Bien, porque bien. no, para esta semana es imposible que terminemos con todo. Hay gente que sí está más o menos con ustedes, vamos bien en lo que hace a vectores, pero hay docentes que lamentablemente por razones de salud, de sus familiares muy cercanos, no están pudiendo dar clase y bueno, estamos medio retrasados en algunas cosas. Bueno, repito, producto escalar, este producto ya se lo había visto la semana pasada, yo lo voy a pasar rápidamente y voy a ir recalcando algunos conceptos para que ustedes lo tengan en cuenta. Son tres productos, los productos de vectores. Recordemos que las características de un vector eran que tenía módulo, dirección y sentido. Y recordemos también que el producto que íbamos a ver, en este caso, es el producto escalar, y en el producto escalar, como el mismo nombre les está indicando, lo que me da es un escalar, es decir, me está dando un número. ¿Mm? Ahora bien,
¿cómo voy a encontrar el producto escalar? Bueno, el producto escalar se representa por medio del vector u punto vector b. Y es un número real que se obtiene multiplicando el módulo del primer vector por el módulo del segundo vector por el coseno del ángulo comprendido entre ambos vectores. Esa es la definición de producto escalar. Me da como resultado un escalar. Ahora bien, si los módulos, alguno de los módulos de los vectores es cero, significa que es el vector nulo, entonces en ese caso el producto escalar va a ser cero. En el caso de que el ángulo entre los vectores sea 90 grados, o también puede ser 270 grados, que son perpendiculares, significa que esos vectores van a tener un ángulo cuyo coseno va a ser 0 grados. Y si el coseno es 0, el producto, como está involucrado el producto, va a ser también 0. Entonces el producto escalar va a ser igual a 0, y si es igual a 0 significa que esos vectores son perpendiculares. Entonces eso tenganlo presente. Dos vectores, en este caso en R2, son perpendiculares si su producto escalar es 0. Habíamos visto los ejemplos, que no voy a pasar ahora de largo porque no tenemos tiempo. Lo que sí voy a revisar es la interpretación geométrica del producto escalar. ¿Por qué? Porque al momento de preguntarles a ustedes sobre la interpretación geométrica, por qué se lo relaciona con la proyección, y bueno, porque siempre en la proyección escalar echo mano o traigo a colación el producto escalar. ¿Por qué? Bueno, porque acá yo tengo acá tengo el vector B, el vector U y el vector B. Esos vectores que están unidos en el mismo origen forman un ángulo alfa. Si yo trazo la proyección ortogonal, o sea, perpendicular del vector B sobre el vector U, yo voy a formar un triángulo rectángulo. Y este triángulo tiene, por ejemplo, si yo quiero sacar el coseno del ángulo, voy a hacer cateto adyacente, que no va a ser otra cosa que esa proyección escalar, o sea, esa longitud del vector B sobre el vector U, por la longitud del vector B. Esa longitud se llama hipotenusa y en este caso es el módulo del vector B. Entonces decimos coseno del ángulo, proyección del vector B sobre el vector U. Eso va a ser sobre el módulo del vector B, que sería la hipotenusa. Eso así se lo definiríamos, digamos, al coseno, cateto adyacente sobre hipotenusa. Si yo despejo la proyección del vector B en U, obtengo que es igual a esto que pasa multiplicando como el módulo de B por el coseno del ángulo alfa. Y ahora esa le llamo ecuación 1. Y ahora me voy a lo que es el producto escalar en sí. El producto escalar sabemos que se definía como el módulo del primer vector, en este caso B, por el módulo de U por el coseno del ángulo comprendido. No importa si pongo U primero y B después, porque sabemos que el producto escalar, ya lo vamos a ver, es conmutativo. Entonces, despejando coseno de esta expresión del producto escalar, el coseno de alfa va a ser igual al producto escalar U por B sobre el módulo de ambos vectores. Por lo tanto, acá tengo yo esta expresión que es la que acabo de despejar. Al despejarla, la voy a sustituir en esta primera que tengo acá. Entonces escribo el módulo de B por ese coseno que lo tengo despejado del producto escalar, y simplificando los módulos de B, que yo sé que son diferentes de cero, porque estamos trabajando con vectores que tienen módulo diferente de cero, entonces me queda que la proyección del vector B en U va a ser el producto escalar U por B sobre el módulo del vector sobre el cual yo estoy trabajando la proyección. Entonces, si yo tengo, por ejemplo, proyección de W en B, va a ser igual al producto escalar de W por B sobre el módulo del vector sobre el cual yo estoy realizando la proyección. Esta es una proyección escalar. Lo que estoy obteniendo es un escalar, es la longitud de ese vector, es decir, esta longitud. Ahora bien, si yo necesito saber la proyección vectorial, yo a la proyección escalar lo voy a multiplicar por el vector unitario correspondiente al vector sobre el cual yo estoy trabajando la proyección. La proyección vectorial se obtiene
multiplicando la proyección escalar por el vector unitario o versor en la dirección del vector sobre el que se está realizando la proyección. Y observen bien acá, esta proyección, como es una proyección vectorial, es un vector. Y al ser un vector, yo te voy a agregar a esa proyección esta flechita que significa vector. La proyección escalar es un número real, es decir, es un escalar. Si la proyección escalar la multiplico por el vector unitario del vector sobre el cual se proyecta ese vector, estamos frente a una proyección vectorial. Esto es lo que habíamos quedado en la clase pasada, cómo encontrábamos el producto escalar conociendo solo las componentes. Resulta que esto que estoy por explicar ahora lo vamos a ver enseguida en R3, y se van a dar cuenta que acá estamos trabajando con vectores del plano, que ustedes lo conocen muy bien. Tienen componente en X, componente en Y, ambos vectores. Si a mí me dan como dato el vector U y el vector B y sus respectivas componentes y me dicen que encuentre el producto escalar, bueno, a esta sumita ya vamos a ver de dónde viene. Por ahora, lo que vamos a ver es que lo que se hace es sumar el producto de sus componentes homólogas, es decir, 3, que es la componente en X, por la componente en X de B, 3 por 5, y le sumo la componente en Y de U por la componente en Y de B, 0 por 5. Por lo tanto, el producto escalar me da el escalar 15. Entonces, U sub X por B sub X más U sub Y por B sub Y. Y de esa manera obtenemos el producto escalar. Hasta acá se había llegado a la clase pasada, que fue la del día 25 de agosto. Continuamos ahora con unos ejemplos de proyección escalar. Di el ejemplo de resolver recién lo que es producto escalar, teniendo las componentes de los vectores, porque lo voy a necesitar acá en este ejemplo que estoy por dar. Supongamos que a mí me dan los vectores A y B, cuyas componentes son -2, 3 y 1, 4. Y me dicen, encuentre la proyección escalar del vector A sobre el vector B. Entonces, por definición, yo sé que es el producto escalar de A por B sobre el módulo del vector sobre el cual yo estoy realizando esa proyección. Bueno, pues acá el módulo de este vector lo calculo, es la suma de los cuadrados de sus componentes, que en este caso es 17. Y arriba realizo el producto escalar haciendo componente a componente. -2 por 1 y 3 más 3 por 4. Eso me da 10. Por lo tanto, la proyección escalar me está dando 10 sobre raíz de 17. Pero resulta que ahora me dicen, bueno, a ver, ¿cuál es la proyección vectorial con respecto a esa proyección escalar? Y bueno, yo lo único que voy a hacer es a la proyección escalar, y miren que acá yo estoy poniendo proyección vectorial, le voy a multiplicar el vector unitario del vector sobre el que yo estoy realizando la proyección. Es decir, B sobre el módulo de B. Entonces, acá está la proyección escalar y acá está el vector unitario. Al multiplicar me da un vector que es la proyección vectorial respecto de esa proyección escalar. Entonces se multiplica el vector B sobre su módulo. Y obvio que me queda raíz de 17 por raíz de 17, raíz de 17 al cuadrado, se simplifica, entonces me queda 10 por 1, 10 sobre 17 y 40 sobre 17, y ese es el vector proyección vectorial. Eso es con respecto a lo que es proyección escalar y vectorial, que tienen también ejercicios en la cartilla. Lo que viene ahora son las propiedades que dentro de todo son fáciles del producto escalar. Generalmente todas las propiedades del producto escalar tienen que ver con las propiedades reales. ¿Por qué? Porque el producto escalar, por ejemplo, es conmutativo. Como hace un ratito les dije, yo puedo tener, esperen que admita gente, todavía está entrando, yo puedo tener el producto escalar del vector U por el vector B, que va a ser igual al producto escalar entre B por U. Les doy un ejemplo. Si yo tengo el vector U de coordenadas -1, 4 y el vector B de coordenadas 3, 2, bueno, si yo hago U punto B, componente a componente, esto es, perdón, no. Esto va a ser directamente -1 por 3 más 4 por 2. Eso me da 5. Ahora, si yo hago B por U, es exactamente lo mismo.
3 por menos 1, menos 3, y 2 por 4 es 8. Es decir, el producto escalar es conmutativo. Ténganlo presente, es el único producto escalar que es conmutativo, el único producto entre vectores. Recuerde que vamos a ver 3, el escalar, el vectorial y el mixto. Hoy vemos todos los productos. La asociatividad respecto de la multiplicación por un escalar. Es decir, si yo tengo un escalar que multiplica un producto escalar, pues yo puedo multiplicar primero el escalar por ese vector y luego multiplicarlo por el vector b, o bien al primer vector dejarlo solo y multiplicarlo al escalar por el vector. Es decir, escribir algo así. K por u y recién b, o también puedo decir u por K por B, que también puedo decir K por U por B. Es decir, puedo escribirlo de todas esas maneras. Lo importante es conocerlas a las propiedades. La distributividad respecto de la suma. Esta es importante saber. Yo puedo distribuir el vector W en la suma de los vectores U y B, es decir, aplico la propiedad distributiva. UW más BW. Y acá me mando una tontería, porque no trabajé con mi pizarra. Bien, entonces el producto es distributivo respecto de la suma de vectores. Y acá estamos frente a uno de los más importantes, que tiene que ver mucho con los ejercicios que vamos a ver la clase que viene, y que tiene que ver con el producto escalar de un vector por sí mismo. Bueno, pues si yo tengo un vector U y lo multiplico escalarmente por el mismo vector U, obvio que el ángulo que forman dichos vectores es de 0 grados. Por lo tanto, sabemos que el coseno de 0 grados es 1. Es decir, me va a quedar el módulo de U por el módulo de U, que no es otra cosa que el módulo de U al cuadrado. Es decir, que el producto escalar de un vector por sí mismo es el módulo del vector al cuadrado. Esto es importantísimo para la resolución de las situaciones problemáticas que tienen en la cartilla. Ténganlo presente. Siempre el producto escalar de un vector por sí mismo me está dando un número que va a ser mayor o igual que 0. Ténganlo presente, por favor. ¿Cuál es el ángulo entre los vectores? Y bueno, yo sé a partir del producto escalar que el producto escalar es igual al módulo de U por el módulo de B por el coseno del ángulo que forman esos dos integrantes del producto escalar, que es U y B. Si yo quiero encontrar el ángulo, pues directamente me voy a ir a despejar el coseno del ángulo, que va a ser igual al producto escalar sobre el producto de sus módulos. Esto me va a dar un escalar. Entonces, para encontrar el ángulo, lo que tengo que hacer es el arco coseno de ese cociente. Lo importante es saber qué tipo de ángulo es el que yo estoy buscando. ¿Por qué? Porque cada vector puede estar dispuesto o colocado en diferentes cuadrantes en R2. Entonces es importante siempre saber dónde se encuentra el ángulo. En la primera parte de la cartilla de práctica tienen situaciones importantes de ubicación en R2 de diferentes vectores. Y también yo les hacía, cuando hacíamos la práctica, les hacía comparar los diferentes ángulos que tenían y la posición de los ángulos que eran opuestos. Los módulos de los vectores eran los mismos, pero las direcciones eran opuestas. Hay dos ejemplos, creo que están ahí en la primera parte de la cartilla para que ustedes lo analicen. Entonces, acá habíamos analizado recién que un vector A va a ser perpendicular a un vector B, si y solo si el producto escalar entre sus vectores es igual a 0. Entonces, eso ténganlo presente al momento de resolver situaciones porque la vamos a necesitar. Y ahora bien, estamos trabajando, digo, en R2. Estoy haciendo todo referente o haciendo referencia a vectores en el plano. Estos vectores hemos visto que van a ser perpendiculares y su producto escalar es 0. Y acá me está diciendo que dos vectores U y B van a ser paralelos o proporcionales si, solo si
uno de ellos es múltiplo escalar de otro. Es decir, son dependientes, son vectores linealmente dependientes. Es decir, un vector es paralelo a otro, sí, solamente sí. A un vector yo lo puedo escribir, o es igual, a un escalar por el otro vector para todo escalar perteneciente a los reales. Si me dice para todo escalar perteneciente a los reales, significa que ser positivos, negativos, radicales, puede ser cualquier número real. Ahora bien, me dice acá, demuestre que los vectores u y b son paralelos. Bueno, yo parto del vector b, y si yo al vector b le saco el factor común -2, ese vector me queda multiplicando al vector u. Los dos son iguales, así que no lo veamos. Este vector que me queda acá es el vector u. Por lo tanto, puedo decir que el escalar es -2, o sea, k es -2 por el vector u. Entonces, como existe ese escalar que es negativo, los vectores u y b son paralelos. Pero aparte de ser paralelos y como k es menor que 0, estamos viendo que van a ser paralelos, pero de sentidos opuestos. Si k es mayor que 0, van a tener el mismo sentido. Si k es menor que 0, van a tener sentidos opuestos, como vamos a ver enseguida en las propiedades de vectores de producto escalar. A ver. No, producto vectorial, ya hemos visto las propiedades. Producto vectorial. A ver, espérame. Ya hemos visto en producir, ya lo habíamos visto en la clase pasada. Producto vectorial. El producto vectorial, quiero que tengan en cuenta lo siguiente. Vectorial significa que el resultado es un vector. Escalar significa que el resultado es un escalar. Y ya van a ver que el último también me va a dar un escalar. Por lo tanto, el único que me da como resultado un vector en los productos de vectores es el vectorial. Y si me da como resultado un vector, significa que ese vector que me da como resultado el producto vectorial va a tener módulo, dirección y sentido. Entonces, ¿cómo hago para encontrar ese módulo, dirección y sentido del producto vectorial? Entonces decimos, el producto vectorial o producto externo, producto cruz, se denota con la cruz de dos vectores u y b, es otro vector w, cuyo módulo se lo va a encontrar diciendo módulo del vector w igual al módulo del vector u por el módulo del vector b por el seno del ángulo comprendido entre esos dos vectores. Escuchen bien, estamos hablando del producto vectorial que va a tener un módulo. La dirección es perpendicular al plano determinado por los vectores dados. Supongamos acá, yo tengo el vector u y el vector b. La dirección del vector resultante u por b, que en este caso le hemos llamado w, es perpendicular al plano donde ellos se encuentran incluidos. Es decir, es hacia arriba en este caso. Y el sentido, acá tenemos la dirección perpendicular a los dos vectores, y el sentido queda determinado por la regla de la mano derecha. Es decir, si estamos haciendo un ángulo en el sentido positivo, el sentido del producto vectorial va a ser hacia arriba. Si nos vamos en el sentido opuesto, vamos a ir hacia abajo en el sentido del producto vectorial. Entonces, muy importante tener en cuenta que el producto escalar lo encuentro haciendo módulo de u por módulo de b por el coseno del ángulo comprendido. En cambio, el producto vectorial tiene módulo, dirección y sentido. El módulo de ese vector que voy a encontrar como resultante lo encuentro como módulo de u por módulo de b por el seno del ángulo comprendido. Pero recuerden, ese es el módulo. La dirección es perpendicular al plano que forman los vectores y el sentido está establecido por la regla de la mano derecha. Eso es para que tengan en cuenta con respecto al producto vectorial. ¿Cuál es la interpretación geométrica del producto vectorial? Bueno, así como vimos que la interpretación geométrica del producto escalar estaba íntimamente relacionado con la proyección escalar, el producto vectorial está íntimamente relacionado con un área de un paralelogramo que forman los vectores. Por ejemplo, yo acá tengo el vector
A y el vector B. Ambos vectores forman el ángulo θ. Resulta que al formar y al colocar en cada extremo, por ejemplo, en el extremo de B colocamos el vector A, en el extremo de A colocamos el vector B, trazamos el paralelogramo correspondiente. Resulta que ese paralelogramo tiene una altura, que yo también, si quiero, la puedo colocar acá a esa altura. Lo importante es saber cómo hago para encontrar el área de ese paralelogramo, porque me están diciendo que el producto, el módulo del producto vectorial me está dando un área. Módulo área. Módulo área. No es que el producto vectorial me da área. Ojo al piojo. Eso es lo que dicen ustedes cuando se les pide en un coloquio. ¿A qué es igual el área del paralelogramo que forman dos vectores? Es igual al producto vectorial. Mentira. Es igual al módulo. Porque si estamos hablando de un área, el área es un escalar, es un número. Ahora bien, ¿cómo lo encuentro? Y bueno, yo sé que este ángulo forma, que estos vectores forman el ángulo θ. En el paralelogramo, yo sé que el área de un paralelogramo es igual a la base por la altura, que es igual al área de un rectángulo, es base por la altura. Pues la base de mi paralelogramo es el módulo del vector A. Y la altura la voy a hacer corresponder respecto del seno del ángulo. ¿Por qué? Porque el seno del ángulo θ es cateto opuesto, que vendría a ser mi altura, sobre el cateto, sobre la hipotenusa, que vendría a ser el módulo del vector B. Entonces yo digo, en el paralelogramo construido sobre los vectores se tiene que el área es base por altura, donde la base es el módulo del vector A. Y la altura la voy a hacer como seno de θ, cateto opuesto sobre el módulo del vector B, despejando de la altura tengo que es módulo de B por el seno de θ. Es decir, que si yo voy a reemplazar en el área, yo tengo que el área va a ser igual al módulo del vector A, que sería la base, por la altura que está dada por el vector, módulo del vector B, por el seno del ángulo comprendido. Y pues esta definición no es otra cosa que el módulo del vector A por B. Entonces observen, por favor, que la interpretación geométrica de un producto vectorial está dado a raíz de que yo formo los vectores, encuentro el ángulo y digo, bueno, el área del paralelogramo formado por los vectores me va a dar el módulo del producto vectorial, ya que sabiendo que el área es base por altura, sabiendo que la base es el módulo del vector A, y sabiendo que a la altura la puedo escribir como el módulo de B por el seno de θ, y reemplazando en dicha fórmula, obtengo esa ecuación que corresponde al módulo del producto vectorial. Eso, así de chiquitito y de cortito, es lo que ustedes tienen que responder en el momento de que se les pide en un examen. Y ustedes no saben arrancar. ¿Por qué? Porque no lo estudian bien y es fácil. Es muy fácil tienen que hacer gente que llega tarde. Es muy fácil la interpretación. Preguntas hasta acá, chicos, de esta interpretación. Así desarrollada no está en la cartilla, por eso por ahí les pongo algunas cositas de más para que la puedan entender. ¿Alguna pregunta, consulta del producto escalar, del producto vectorial? El producto escalar ya sabemos cómo encontrarlo, ya sabemos cómo calcularlo. Pero me están diciendo, al cálculo del producto vectorial lo veremos en las próximas presentaciones. ¿Por qué? Porque hay una manera rápida de hacerlo, pero ya vamos a llegar a esa manera. Vamos a ver cuáles son las propiedades del producto vectorial. Bueno, el producto vectorial es complejo. ¿Por qué? Porque primero que nada, las propiedades más importantes del producto vectorial son estas 4 que creo que yo les voy a mencionar. La primera y la más importante es que no es conmutativo como en el escalar. En el escalar, el producto de A por el producto de B era igual al producto de B por el producto de A porque es el producto punto. En el producto cruz, en el caso que tenemos, el producto vectorial de A por B, no es igual al producto B por A. Resultan con los mismos módulos e igual dirección, pero van a tener sentidos opuestos. Y cuando yo les diga la forma de calcular el producto vectorial, se van a dar cuenta de los por qué de esto que estoy escribiendo acá.
Es decir, el producto vectorial no es conmutativo, pero sí puedo decir que el producto A cruz B es igual a menos el producto B cruz A. Y ya se van a dar cuenta por qué. El producto vectorial es importante que sepan que sí es distributivo respecto de la suma de vectores. A cruz B más C es lo mismo que A cruz B más A cruz C. O bien acá porque el vector A se encuentra hacia la derecha, hacia la izquierda, y el producto suma se encuentra a la derecha. Acá tenemos el producto suma a la izquierda y el producto solito, el vector C solito a la derecha. También se va a hacer A cruz C más B cruz C. Esto es distributivo, entonces el producto vectorial es distributivo respecto de la suma de vectores. Lo otro tiene que ver con el escalar. Si yo tengo un escalar n que pertenece a los reales y tengo el producto vectorial entre A y B, yo puedo decir, bueno, al escalar lo multiplico por el primer vector, como en este caso, o al escalar lo multiplico por el segundo vector, y lo mismo voy a obtener el producto que corresponde a A cruz B multiplicado por el escalar. Es decir, yo lo puedo distribuir a ese, lo puedo agrupar o asociar a ese escalar con cada uno de los vectores y voy a obtener exactamente lo mismo. La cuarta propiedad hace referencia a que la condición necesaria y suficiente, es decir, sí y solo sí, para que dos vectores sean paralelos, es que su producto vectorial sea el vector nulo. Y esto ya vamos a ver, si yo me pongo a ver por qué, si yo tengo este vector, que es el vector A, y este vector es el vector B. Son paralelos. Por definición del módulo, por ejemplo, de A por B, perdón, estoy viendo cuál. Por definición, cuéntenme a qué era igual el módulo de este vector. Por el seno de entre esos dos ángulos, de esos dos vectores. Acá, módulo de A, módulo de B, Por el por seno el de entre ellos. seno de los dos. El seno es 0. ¿Y el seno de 0 cuánto es? 0. 0. 1. No, el seno El es 0. coseno de 1, que no, profe. El coseno es 1. Entonces, como me está dando que el módulo me está dando 0, o sea, el producto vectorial, para que dos vectores sean paralelos, debe ser el vector nulo. ¿Mm? Esto estamos hablando ya del módulo, pero es para que ustedes lo tengan en cuenta para relacionarlo con respecto al módulo. Bueno, eso es para relación. Vamos acá a vectores en R3, ya vamos a ver el cálculo ahora. Lo que voy a desarrollar. Hay cosas que ya están desarrolladas, pero vamos ahí. Esto está basado en lo que está en el video, por eso les dice en este video, porque los dos videos que están publicados en Aula Virtual están relacionados con estas diapositivas. A ver, les había dicho recién que íbamos a ver el cálculo del producto vectorial enseguidita. ¿Por qué? Porque, esperen un minuto, voy a poner el ventilador, chicos. Ahora. Porque resulta que ya van a ver el por qué yo les estoy haciendo tantas referencias a, por ejemplo, que el producto vectorial no es conmutativo, y se van a dar cuenta por qué, porque van a ver cómo se lo calcula. Al ver cómo se calcula el producto vectorial en el acto, van a relacionar con una propiedad de un concepto que ya vieron en el primer trimestre, en el primer semestre, y se van a dar cuenta por qué. Pero por ahora los voy a seguir guiando con esto. Les repito algo. Esto que tiene que ver con la geometría analítica, creo haberles dicho que lo podían encontrar, a ver, esperen. Voy a ir al primer, acá, a ver. No me acuerdo si acá se los había puesto. ¿No está acá? No, al vicio. Yo creo haberles dicho, yo creo que les he puesto una referencia
que tenía que ver con la universidad, la UB, el álgebra y geometría analítica de la Universidad de Buenos Aires. Creo que yo les había comentado que entren a ese link y no lo estoy poniendo acá, que es UB, escucha, que es la Universidad, la álgebra y geometría analítica de la Universidad de Buenos Aires, la UTN de Buenos Aires. Ustedes ingresen y van a ver todo lo que es la representación geométrica en 3 dimensiones y con los vectores en movimiento. Realmente está muy buena y hay alumnos que ya lo han visto y han entendido muchos conceptos. Entonces yo les pediría que al momento de ver rectas y planos, ingresen y lo vean únicamente a los conceptos y a las representaciones gráficas. ¿Cómo es la página, profe? Ya te la voy a pasar. Déjame un minuto que lo vea en el celular. Y les voy O a déjela en escribir. el chat. Ahí está, eso es. Espérate. Entonces me pone algo y geometría V. A ver si la encuentro así. No. No, ya les voy a pasar porque lo tenía en otra. Permiso, profe, ¿qué del profesor ese de álgebra para todos? No. Este es de profesores adjuntos de la cátedra de álgebra y geometría analítica de la creo que es de Medrano, de la UTN de Medrano. Y están muy buenas las representaciones. Entonces, esta, por ejemplo, es de ahí. Esta la saqué de ahí. Hay una cosita que voy sacando, y también la parte de rectas, pero hago captura de pantalla y saco el gráfico, pero están en movimiento, entonces el movimiento no lo estoy haciendo. No me voy a ir a hacer una GeoGebra porque no me dan los tiempos. Pero ellos sí tienen la gente especializada que la puede poner en la página directamente y ustedes lo están viendo en directo. Es muy bueno. Bueno, vamos a ubicar puntos en el plano, en el espacio. Hasta el momento, toda la primera parte que vimos, estábamos referenciándonos a vectores en el plano, es decir, vectores con 2 componentes, X e Y. Acá nosotros necesitamos encontrar vectores que están ubicados en un sistema de referencia de 3 dimensiones, que sería el eje X, que es el rojo, el eje Y, que es el eje X, que es el eje de las abscisas, el eje Y, que es el eje de las ordenadas, y el eje Z, que también se le llama eje de las cotas. Todos estos ejes en el espacio se van a encontrar en el punto que es el origen de coordenadas. Y acá vamos a lo siguiente. Yo les voy a hacer esta representación ahora para que ustedes entiendan a lo que se viene. Este Z, ya estoy haciéndolo. El eje de las cotas, el eje de las Y, el eje de las X. Hagan de cuenta que ustedes están en el aula de la facultad. Acá está la pizarra, acá está el ventanal, y por supuesto por acá anda la puerta, por acá. La pregunta es, aquí, mirando eso, ¿cuántos planos tienen? Yo aprovecho y tomo mate mientras ustedes piensan. ¿Cuántos planos ven ahí? Por supuesto que hay más, pero ¿cuántos planos ven ahí? Tenemos el plano, a ver qué voy a poner. El plano ZI, el plano XY y el plano XZ. El plano ZI es el plano donde está la pizarra. El plano XZ es el plano donde está la ventana. El plano XY es el plano del piso. Acá habría otro plano, que habría otro ventanal. Acá y acá está la puerta. Ese plano sería un plano plin, 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 que ya voy a decir con respecto a otro plano. Pero a ver, yo quiero saber cuáles son las ecuaciones de esos planos. Les presento. Estos planos que yo acabo de comentarles acá se llaman planos coordenados. Y los planos coordenados tienen ecuaciones que son únicas para esos planos coordenados. Y esas ecuaciones son las siguientes. Si estamos frente al plano ZI, ¿quién es la variable que no está en ZI? La X. X. Entonces la ecuación es X igual a 0. Si estamos en el plano XY, ¿quién es la variable que no está? Z. Z vale 0.
Si estamos en el plano XZ, ¿quién es la variable que no está? Y, por lo tanto es y igual a 0. Entonces tenemos el plano XY, ecuación Z igual a 0. Plano XZ, Y igual a 0. Y el plano IZ, ¿ya está el IZ? No, X vale 0. Entonces, estas son las ecuaciones y estos son los planos coordenados. Ahora pregunto, voy a borrar, voy a volver a representar esto. Y miren lo que voy a preguntar, este es Z, este es Y, este es X. Yo pregunto, ¿dónde estaría el plano X igual a 2? Yo les muestro. Acá teníamos un plano, acá teníamos otro plano, que es el plano de la pizarra, y acá teníamos otro plano, que es el plano del ventanal. Si a mí me dicen X igual a 2, yo me voy a venir al X igual a 2 acá, sobre 1, 2, por ejemplo acá. Voy a trazar una paralela ahí, perdón, una paralela, perdón, a Z, una paralela ahí, y más o menos este sería un plano paralelo al plano ZI. ¿Por qué? Porque este es el X igual a 0. Entonces, X igual a 2 sería un plano paralelo a este que yo tengo acá. Entonces tengo dos planos. Este es el X igual a 0, que es donde está la pizarra, y este es el X igual a 2, que sería más acá. Y si yo digo X igual a menos 4, me voy a tener que ir para atrás, o sea, el otro curso de la facultad, 1, 2, 3, 4, trazo, y acá estaría el plano X igual a menos 4. Es decir, miren, ahí tengo los diferentes planos para poder encontrar. Los más importantes son los coordenados, que son el X igual a 0, el Y igual a 0 y el Z igual a 0. A ver, borro y vuelvo a preguntar. Cuéntenme dónde, eso nada más pongo y coloco Y igual a 3. ¿Este es paralelo a qué plano? A Z y X. Exactamente, este es ZX, Y igual a 3 es acá. 1, 2, 3, recuerden que ZX es este plano que está acá. Este es el plano ZX, cuya ecuación es Y igual a 0. Y igual a 0. Si me dicen Y igual a 3, me vengo para acá, trazo paralelo a Z, paralelo a X, chin, 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 pam, 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 ese sería el Y igual a 3. Entonces, para que vean que tengo un plano, que es el plano coordenado, y planos paralelos a los planos coordenados. Es importantísimo que sepan esto y que sepan representarlos, aunque sea así con cortes, pero que sepan representar los planos. Bien, me voy ahora perdón, a ver, ya hemos visto los tres planos, acá está, los planos coordenados. En el siguiente esquema se ven tres planos que quedan determinados, que es el plano XY, que es el plano del piso, el plano azul, el plano XZ, que es el plano verde, que sería el plano de la ventana, y el plano IZ, que sería el rojo, que es donde estaría la pizarra, por ejemplo, teniendo en cuenta el paralelepípedo ese que es la caja, que sería el curso en donde nosotros a veces damos clase, hace 2 años. Vectores en R3. Bueno, así como nosotros hemos visto que vectores en R2 necesitamos dos componentes, para tener vectores en el sistema de referencia de 3 dimensiones, quedamos establecidas mediante un sistema de coordenadas donde todo punto del espacio se define mediante una terna ordenada de números reales, en donde este P representa un punto cuyas coordenadas son X y Z. Y todo punto en el espacio tiene asociado un vector, que es el vector OP, cuyas coordenadas son, que sus componentes son X y Z. El punto tiene coordenadas X y Z. El vector, que tiene el mismo nombre, tiene componentes X y Z.
Por ejemplo, en el siguiente esquema se ha representado el punto 2, 4, 3, que sería ese punto, y ese punto tiene asociado el vector OP. ¿Cómo lo encuentro? Haciendo P menos 0, 0, 0, o sea, 2 menos 0, 4 menos 0 y 3 menos 0. Es decir, se puede calcular también el módulo de este vector como la raíz cuadrada de la suma de cuadros de sus componentes, exactamente de la misma manera que si fueran vectores en R2. Lo importante es saber que es un módulo y el módulo siempre es positivo. Con respecto ahora a los cosenos directores, es importante lo siguiente. ¿A qué llamamos cosenos directores? Y bueno, yo considero un vector A que tiene las componentes A sub X, A sub Y y A sub Z. Y le vamos a llamar cosenos directores a los cosenos que forma el vector con cada uno de los sentidos positivos de los ejes coordenados. Si yo tengo el vector A y este vector A forma con el eje X positivo el ángulo alfa, pues el coseno de alfa va a ser la componente en X de ese vector sobre el módulo del vector. El coseno de beta va a ser el ángulo que forma ese vector con el eje positivo de las Y. Y gamma es el ángulo que forma ese vector con el eje positivo de las cotas. ¿Y cómo lo encuentro? Coseno de beta, componente en Y sobre el módulo, coseno de gamma, componente de las cotas sobre el módulo del vector. No sé por qué fue esto sobre gamma, sobre el módulo del vector. Esta relación entre los cosenos directores es la relación fundamental, que también se cumple como la relación fundamental de trigonométrica, que decía que el seno cuadrado de alfa más el coseno cuadrado de alfa era igual a 1. Bueno, acá lo que se está referenciando es la relación fundamental entre los cosenos directores, que dice que el coseno cuadrado de alfa más el coseno cuadrado de beta más el coseno cuadrado de gamma es 1. Y esa es la relación fundamental de los cosenos directores. Vamos a ver un ejemplo. Supongamos acá yo tengo que encontrar los cosenos directores del vector P que corresponde al punto 1, 2, 3. Por supuesto que este es el punto cuyas coordenadas son 1, 2, 3. Pues el vector correspondiente a este punto lo encontramos haciendo P, vendría a ser P0, si hacemos 1 menos 0, 2 menos 0, 3 menos 0, y lo encontramos al vector P. ¿Qué es lo que me piden por definición? El coseno de cada uno, el coseno director de cada uno de los ángulos, lo tengo que hacer, lo tengo que dividir con respecto al módulo del vector. Entonces lo encuentro el módulo del vector, 1 al cuadrado más 2 al cuadrado más 3 al cuadrado, que me da 14. Bueno, entonces digo, el coseno que forma el ángulo alfa con el eje positivo de las X es la componente en X sobre el módulo del vector. El coseno de beta, que es el ángulo que forma la componente en Y, con la componente en Y del vector con el eje positivo de las Y, es 2 sobre el módulo del vector. Y acá tenemos la componente z o de las cotas sobre el módulo del vector, que me va a dar el coseno del ángulo que forma con el eje positivo de las cotas. Como teniendo en cuenta la relación pitagórica, la relación fundamental, perdón, sabemos que el coseno de al cuadrado de alfa más el coseno cuadrado de beta más el coseno cuadrado de gamma me dicen que es 1. Bueno, 1 sobre la raíz de 14 al cuadrado más 2 sobre la raíz de 14 al cuadrado más 3 sobre la raíz de 14 al cuadrado me dicen que me tiene que dar 1. Bueno, esto es 1 sobre 14. 1 al cuadrado, 1, raíz de 14 al cuadrado, 14. 2 al cuadrado, 4, raíz de 14 al cuadrado, 14, más 3 al cuadrado, 9, sobre raíz de 14 al cuadrado, que es 14. 9 más 1, 10, más 4, 14, 14 sobre 14 me da 1, y se está cumpliendo la relación fundamental de los cosenos directores. Eso es modo de ejemplo para que sepan encontrar los cosenos directores de un vector. Bueno, con respecto a la expresión canónica,
Acá es muy importante, ya la vimos a la expresión canónica en R2, sabemos que es multiplicar el vector por cada uno de los vectores canónicos, o los versores del módulo 1. En este caso, si yo tengo el vector A de componentes menos 4, 2, ya sabíamos que multiplicando por el versor I y por el versor J, podemos expresar la forma canónica del vector A como menos 4i más 2j, en donde I es el versor y J es el versor J, obvio. Son las componentes canónicas del vector. Con respecto a R3 pasa exactamente lo mismo. Si recordemos que los versores son los vectores canónicos, módulo 1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1. Son vectores linealmente independientes. Y si yo tengo el vector A de componentes menos 4, 2, 3 y lo quiero expresar, acá está en función de sus componentes. Si lo quiero expresar en función de sus versores o expresor canónico o expresión canónica, simplemente multiplico por cada una de las componentes canónicas y obtengo menos 4i más 2j más 3k. Eso es para que lo tengan en cuenta al momento de observar, que yo les puedo decir vector A, 1, 3, menos 5, que es lo mismo que escribir I más 3j menos 5k. Acá está en forma de sus componentes y acá está en forma canónica o por medio de sus versores. De las dos maneras es correcto trabajar. Lo que sí vamos a ver que es importante, como está acá, reconocer cada uno de esos vectores en forma canónica. ¿Por qué? Porque todo lo que vamos a ver, las 3 diapositivas siguientes, son todas iguales con respecto a las propiedades o a las expresiones de las operaciones entre vectores en R2. Exactamente lo mismo. Lo que les voy a mostrar, ustedes lo pueden detenidamente después ver en la cartilla. Yo les presento únicamente para que ustedes se den cuenta de cómo se escribe. A mí me dice a continuación serán las expresiones cartesianas de las leyes y propiedades para los vectores en el espacio en R3. Si yo tengo el vector A de componentes A sub X, A sub Z, y el vector B de componentes B sub X, B sub Y, B sub Z, si a mí me dicen que ambos vectores son iguales, significa que son vectores iguales componente a componente. Esto que está acá me está diciendo que el vector A en forma canónica es igual al vector B en forma canónica. Despejando, pasando todo al primer miembro y agrupando y sacando factor común, versor I, versor J, versor K, igualamos al vector nulo, observamos que la diferencia me da 0. ¿Eso qué significa? Que dos vectores van a ser iguales si cuando sus componentes o sus coordenadas homólogas son también iguales. Es decir, son iguales componente a componente. Con respecto a la suma de dos vectores A más B, y yo tengo la suma del vector A con el vector B en forma canónica, se hace exactamente lo mismo. Se agrupa las componentes en X, en Y, en Z, y se dice que la suma de dos vectores es otro vector que tiene como coordenadas la suma de las coordenadas homólogas de los vectores sumandos. Los vectores sumandos son A y B. Si yo tengo, por ejemplo, el vector B, que es igual al opuesto del vector A, ¿eso qué significa? Coloco el vector B en forma canónica, el opuesto del vector A en forma canónica, paso todo al primer miembro, igualo a 0, ¿y qué tengo? Y tengo lo que tenemos acá, que es que los vectores opuestos tienen sus coordenadas homólogas opuestas. Es decir, la componente en B va a ser igual a menos la componente en A, la componente en X. La componente en Y va a ser menos la componente en Y de A. Y la componente Z va a ser menos la componente en Z de A. ¿Qué sigue ahora? El vector diferencia. Bueno, el vector diferencia es exactamente lo mismo. Si las componentes del vector diferencia, ¿cómo lo encuentro? Como son las diferencias de las componentes homólogas de los vectores dados, es decir, resto componente a componente de cada vector, o bien agrupo y saco el versor correspondiente. En el caso de tener el producto, un vector que es producto de un escalar por un vector, significa que ese vector yo lo voy a poder expresar como el escalar por el vector escrito en forma canónica. Ese escalar multiplica cada componente del vector A.
Es decir, que yo voy a tener que la primera componente del vector B va a ser igual al escalar por la primera componente de A. La componente en I del primer vector va a ser el escalar por la componente A en I. Y la componente en Z, exactamente de la misma manera, el escalar por la componente en Z de A. Es decir, que multiplicar un vector por un escalar equivale a multiplicar cada una de sus componentes por dicha escalar. Eso es todo lo que tienen que saber con respecto a eso. Ahora sí, vamos al producto escalar y al producto vectorial y por qué. Hace un rato yo les he pasado, al igual que la semana pasada, que yo me apuré a dar cómo encontrar el producto escalar por teniendo las componentes del vector en R2, que nosotros hacíamos la suma del producto de sus componentes homólogos. Bueno, acá está el porqué. Este es el porqué que es interesante que ustedes lo sepan. Acá tenemos, el producto escalar en R3 me dice que A.B es igual a al vector canónico A por el vector canónico B. Como se puede realizar la propiedad distributiva con respecto a la suma de vectores, nosotros al hacer la distributiva obtendremos 9 productos parciales. Pero resulta que al realizar las operaciones en el segundo miembro de los 9, de esos 9 que hemos realizado, 6 se van a anular. ¿Por qué? Porque resulta de que yo voy a tener, por ejemplo, si yo tengo, a ver, miren, este es J, este es K, este es I. Supongamos que son los versores del módulo 1. Si yo multiplico I por J escalarmente, escuchen bien, escalarmente, ¿qué me está dando? ¿Qué hay acá? ¿Qué es eso? Ese es módulo de I por módulo de J por el coseno del ángulo formado, que en este caso es C coseno de 90 grados. ¿Y ahí cuánto me da el coseno de 90 grados? Hola. Estos productos, todos, son cero. ¿Pero por qué? Porque I y J, o JI, I Porque y el J, o coseno es JI, de 90 grados cero. porque es cero. Dan. Exactamente, el producto escalar me va a dar cero, tanto para IJ como JI, JK, KJ o KI y K. No van a ser cero cuando los productos sean, cuando los vectores sean paralelos. Por ejemplo, I por I, el coseno es 0 y el coseno de 0 es 1. J por J son paralelos, coseno 0, entonces el producto escalar me va a dar 1. Es K por K, coseno 0, entonces el coseno del producto escalar me va a dar 1. Entonces, por eso, al hacer la distributiva, los únicos que me quedan igualados a 1 van a ser estos que están acá. Es decir, el producto escalar de dos vectores es igual a la suma de los productos de sus componentes homólogos. Este es el porqué de lo que nosotros habíamos hecho en R2. Este sería el porqué. Acá está lo que ustedes necesitan saber, está la aclaración. Ejemplos de producto escalar conociendo las componentes del vector. Bueno, acá yo tengo el producto escalar en R3, me dicen cuál es el producto escalar del vector U por el vector B en R3, y bueno, me dan las componentes del vector U, las componentes del vector B, y bueno, directamente realizo el producto de sus componentes homólogas y la sumo. Menos 1 por 4, más 0 por 2, más 3 por menos 1. Eso me da menos 7. Podemos observar también que del producto escalar también nos es útil sacar el ángulo entre los vectores. ¿Por qué? Porque nosotros sabemos que el coseno del ángulo era el producto escalar sobre el producto de sus módulos. Y bueno, si yo quiero sacar el ángulo, voy a hacer el arco coseno de ese cociente que viene del producto escalar sobre el producto de sus módulos. Esta fórmula es la que me permite calcular el ángulo entre vectores conociendo sus componentes. Bueno, ahora sí vamos al producto vectorial y cómo lo voy a calcular. Lo único que les voy a decir es que se acuerden
de cuando dos vectores eran paralelos. Era cuando su producto vectorial era 0. Dos vectores eran paralelos cuando su producto vectorial era 0. Acuérdense que acá lo tienen anotado. Acá lo tienen escrito. Dice, por la validez también de la propiedad del producto vectorial con respecto a la suma de vectores y cuidando el orden de las operaciones, recuerden que I por J no es lo mismo que J por I. I por J es lo mismo que menos J por I. ¿Por qué? Lo van a ver en un minuto. Obtenemos 9 productos parciales, pero únicamente 3 de esos productos son nulos, que son estos 3. ¿Por qué? Porque son los paralelos. Los otros van a cambiar de signo, y al cambiar de signo y al realizar el producto, obtengo que el producto vectorial lo puedo encontrar teniendo esta relación. Pero por supuesto que esto es demasiado complicadito para poder acordárselo. Entonces viene esto, que es la forma práctica del cálculo del producto vectorial. ¿Y cuál es la forma práctica? La siguiente. Yo voy a considerar el vector U y el vector B con sus respectivas componentes. Para calcular el producto vectorial, voy a utilizar el procedimiento correspondiente al cálculo del determinante. Voy a colocar en la primera fila los versores I, J, K. Recordemos que el producto vectorial me tiene que dar un vector. Ese vector va a tener módulo, dirección y sentido. Por supuesto que a ese vector primero lo tengo que encontrar. Y para encontrarlo realizo este procedimiento. Primera fila, los versores. Segunda fila, las componentes del primer vector. Y tercera fila, las componentes del tercer vector. Como se trata de un producto vectorial, es preciso cuidar el orden de los factores. Por eso, en la primera fila se ubican los versores, en la segunda las componentes del primer vector y por último las componentes del segundo vector. Cuando yo vaya a trabajar, antes de mostrarles la otra diapositiva, les muestro algo. Acuérdense que si yo hacía por fila el resultado de este determinante, decíamos, bueno, esto era el elemento por menos 1 a la 1 más 1, que es 2, por el menor que corresponde a eliminar esta fila y esta columna. Es decir, me quedaría U sub I, U sub Z, B sub I, B sub Z, más el versor J por menos 1 a la 1 más 2, que es 3, o sea, me va a dar negativo, por el menor correspondiente a eliminar esta fila y esta columna, es decir, U sub X, U sub Z, B sub X, B sub Z, más K por menos 1 a la 1 más 3, que es 4, que me va a dar positivo por el menor correspondiente. Es decir, me va a dar I menos J, K positivo. ¿Qué significa esto que les estoy diciendo? Lo que estoy por mostrarles en la diapositiva que sigue. ¿Cómo calculamos el producto escalar? Así. I, J y K. Este cofactor es negativo, por lo tanto es el único que le pongo el negativo ahí. Este es el cálculo de un producto vectorial en R3 de dos vectores. Por supuesto que vamos a ver un ejemplo. Veamos la regla práctica aplicada a este vector. Yo tengo el vector U de componentes 1, 2, 3 y el vector B de componentes 0, 2, 5. Me dicen, ¿cuál es el producto vectorial U cruz B? Y bueno, eso va a ser lo siguiente. Voy a colocar I, J, bueno, ahí están los cositos que estoy poniendo muy alejado. I, J, K. Voy a colocar las componentes del primer vector y las componentes del segundo vector. Coloco las, bueno, esto siempre me sale mal. Y entonces ahora esto es U cruz B.
Bueno, yo ya sé que tengo el menor correspondiente del versor menos el menor correspondiente del versor más el menor correspondiente del versor K. ¿Me pueden dictar este, por favor? Pila 2, 3, 2, 3, 2, 5. 2, 5. Acá. Elimino, 1, elimino. 3, 0, 5. Bien, y este elimino, elimino. 1, 2, 0, 2. 0, 2. Es decir, que me quedaría 10 menos 6, 4i, menos 5 menos 0, 5i, j, más 2 menos 0, 2k. Es decir, que también lo puedo escribir como 4 menos 5, 2, en componentes y en versores. Es decir, que esto es el producto vectorial de estos dos vectores u y b. Ahora bien, yo les había anticipado que este, supongamos que me da u por b, a mí me está dando el vector w. Es decir, que este es w. A mí me han dicho que este vector es perpendicular a este y a este. Eso es lo que me dice la definición por medio de la dirección. La dirección es perpendicular con respecto a u y con respecto a b. ¿Es verdad? Veamos. ¿Es verdad que w por u es 0? ¿Por qué? Porque para que sean perpendiculares su producto escalar es 0. Y bueno, voy a poner 4 menos 5, 2, multiplicado por 1, 2, 3, me tiene que dar 0. 4 por 1 es 4, menos 5 por 2 es menos 10, y 2 por 3 es 6. 6 más 4 es 10, menos 10, 0. Sí se cumple. Es decir, que U es perpendicular a W. Veamos si es verdad que W por B también me da 0. Y bueno, 4 menos 5, 2 por 0, 2, 5, me tiene que dar 0. 4 por 0, 0, menos 5 por 2 es menos 10, más 2 por 5 es 10. Esto me da 0. Por lo tanto, W es perpendicular a B. ¿Por qué? Porque habíamos dicho que el producto vectorial, que es un producto vectorial que me va a dar un vector, ese vector es perpendicular a U y perpendicular a B. Eso es muy importante, una característica muy importante del producto de vectores. Bueno, acá está lo que acabamos de hacer, comprobamos lo que acabo de comprobar, que el producto escalar es 0, ¿por qué? Porque son perpendiculares. Vamos ahora al producto mixto. El producto mixto es el último producto que vamos a ver en el día de hoy, y el producto mixto dice, el producto entre los vectores A, B y C es un escalar. Producto escalar me da un escalar, producto vectorial me da un vector, y producto mixto de nuevo me da un escalar, que se va a obtener multiplicando el producto escalar del vector resultante del producto vectorial A por B, escalar C. ¿Cómo lo denoto? ¿Cómo los escribo el producto mixto? Lo puedo colocar como entre comas, lo puedo colocar poniendo nada o puntos, o puedo directamente escribirlo el producto mixto colocando el producto vectorial por el producto escalar C. Son diferentes formas de escribir el producto mixto. La expresión cartesiana del producto mixto se obtiene multiplicando escalarmente las componentes de este vector por las componentes del vector C. Multiplico escalarmente. Ahora vamos al producto y al cálculo del producto de la siguiente forma práctica. Yo les voy a hacer dos maneras. Ustedes optan las maneras que quieran, pero generalmente siempre se elige esta. Pero la gente que quiera puede también trabajarla con la que es directamente lo que me están diciendo acá. Ya lo vamos a ver en el ejemplo que sigue. ¿Cómo procedo? Y bueno, el cálculo también echa mano del cálculo de determinante. Yo voy a tener los tres vectores A sub X, B sub Y, A, B y C, que tienen sus respectivas componentes. ¿Y cómo hago? Bueno, pues directamente
voy a poner como en primera fila las componentes en A, las componentes en B como segunda fila, y como tercera fila las componentes en Z. Resuelvo ese determinante y obtengo el escalar correspondiente a ese producto mixto. Repito, el producto mixto tiene sus respectivas propiedades, que ya la vamos a ver, pero es importante que sepan que me da un escalar. Y ese escalar lo puedo encontrar de estas dos maneras, por ejemplo. Yo acá tengo los vectores U, V y W. Calculemos este producto. El producto U escalar el producto B por W. Ahora bien, ¿cómo lo resuelve? Bueno, la primera manera es resolviendo el producto el producto vectorial primero y luego hacer el producto escalar. Y bueno, si yo tengo que hacer el producto vectorial primero, coloco IJK, la primera componente B que sería 0,25 y la componente W que sería 0,22. Resulta que ese determinante es un determinante de una matriz triangular superior. Y si hay una matriz triangular superior, por supuesto que el producto es el producto de la diagonal principal, es decir, me va a dar 4i, que escrito en forma de componente es 4, 0, 0, como está escrito ahí. Ahora, a ese vector lo multiplico escalarmente por el vector u. El vector u es 1, 2, 3. 1 por 4 más 2 por 0 más 3 por 0 me da 4. Esa es una manera. La otra manera habíamos dicho que era colocando las componentes de U, las componentes de B y las componentes de W. Y bueno, acá de nuevo me queda una matriz triangular superior. Hago el producto de las componentes de los elementos de la diagonal principal y me da 4. Es decir, me da exactamente lo mismo que si yo estaría haciendo por parte el producto mixto. Esta es una forma de trabajar con el producto mixto. Entonces tenemos tres productos. Escalar, que está íntimamente relacionado con la proyección escalar. Producto vectorial, que me da un vector cuyo módulo está íntimamente relacionado con el área del paralelogramo. Y el producto mixto tiene su propia... Sí, señor, escucho. En la primera forma también puede ser U por B y luego multiplicado W. A ver, espera. U por B multiplicado por W, no, porque acá te está diciendo, primero usted va a realizar este producto vectorial. Ah. No, vos no podés hacer, ¿cómo querés hacer acá? No, era Ojo para saber que, si también la verdad. Es que no es no podés, distributivo, ¿verdad? no es No, es distributivo. Ahora distributivo. vamos a las propiedades, cuidado ahí, cuidado con eso porque tiene esto que les voy a mostrar acá, que después les hago ¿dónde les hago? Acá, les hago reflexionar, que ya lo vamos a llegar a eso, que me dice, ¿dónde? Escucha, ¿dónde está? Ahí está. Las propiedades del producto mixto son muy importantes al momento de trabajar. El producto mixto ustedes han visto que el producto mixto yo lo puedo calcular por determinante. Y vamos a ir tratando de recordar las propiedades del determinante. ¿Se acuerdan qué le pasaba al determinante cuando yo cambiaba una de las filas de lugar? ¿Qué le pasaba al determinante? 0. ¿Se acuerdan? No. Ay, le voy a pegar. Cambié el signo, cambié el signo. Cambiaba el signo. Claro, lo que estás confundido vos es que si una de las filas era 0, el determinante era 0. Eso querés decir vos. Pero bueno, en este caso pasa lo mismo, chicos. Miren, el producto mixto no varía si se permutan, es decir, si se cambian los tres vectores simultáneamente de lugar. Miren, acá yo les voy a hacer una representación que está en la otra, un circulito, y voy a poner acá A, B y C. Si yo hago A por B por C, o C por A por B, o B por C por A, si vamos en ese sentido, todos en ese sentido, si cambio simultáneamente todos, A por B por C, B pasa al primer lugar, A pasa al último y este pasa al segundo. Y después
el último pasa al primer lugar, el primero pasa al medio y el otro pasa al último lugar, en ese caso nos daría el resultado del escalar. Miren lo que dice después. Profe, El producto mixto cambia de signo si se permutan solo dos. ¿Por qué? Bueno. Porque estamos cambiando de lugar el determinante. Sí, señorita, la escucho. Disculpe que la moleste, pero le quería preguntar si esto está, o sea, todos estos apuntes más o menos están en los apuntes de la teoría del campus. Qué buena tu pregunta. Vos sabés que los dos videos que están puestos en el aula virtual son los míos, pero yo no me acuerdo si les he hecho esta aclaración, porque esta aclaración le sacó de un librito viejo, que es de donde yo saco mucha práctica rara, para que ustedes comprendan y razonen los conceptos, como los que voy a dar en la última diapositiva. Fíjate en los dos videos, ahí están, estos dos videos están. La teoría está, pero esto que yo estoy explicando ahora no me acuerdo si está, amor. Te juro que no me acuerdo si está, pero Florencia, ¿sos vos la que me estás preguntando? Florencia Mesina. Sí. Vos fíjate, están los dos videos de Vectores 1 y Vectores 2 subidos en el aula virtual, que es lo que yo he preparado. Lo que no me acuerdo es si yo he hecho estos grafiquitos en ese video, porque eso lo hice el año pasado. Claro, a los videos sí los estuve viendo, pero yo quería ver si estaba la teoría, o sea, del PDF para Sí que está, copiarla sí en mi está. libreta, si No te no, pongas a copiar nada, directamente miralas y sirve subrayalas. más que estudiar de Sí, la sí, soy yo, computadora, por eso. yo también soy igual, yo también soy igual. Estoy preparando un trabajo final del posgrado y no puedo continuarlo en la computadora. Es imposible, no puedo, si no lo tengo en el papel. Sí te entiendo, sí te entiendo. Sí está, amor, sí está en la parte de PDF, está todo lo que es la teoría por unidad. Está la teoría de vectores y aplicaciones que son recta y plana. Sí está. Ah, ok, Cualquier gracias, cosita, profe. sí, escucho. No se olvide de pasarnos eso de donde usted sacó algunos apuntes de la otra Ay, facultad. cierto. Eso ya tendría que pasar. Ya lo encuentro y se los paso a la K4, que siempre es la que más interesada está. Ya les voy a pasar. Cualquier cosa, lo mismo me hacen acordar y les paso el enlace. Es V, de la Universidad de Medrano. Yo estoy segura que es la UTN de Medrano. Ponen V y ahí lo encuentran. Entran a álgebra y geometría analítica y hay parciales también, pero son muy picantes. Picante para nosotros y los nuestros son picantes para ellos. ¿Sé por qué? Porque es distinta complejidad. Nosotros tenemos conceptos que ellos no ven o ellos ven conceptos que nosotros no. Y la geometría es la misma, pero lo que es la parte del álgebra lo tenemos a veces un poquito más diferenciado. Sigue siendo la misma, pero tenemos algunos conceptos que están diferenciados en la aplicación, digamos, en los ejercicios. Bueno, acá les estoy diciendo lo mismo con respecto al producto mixto, que va a cambiar si se permutan dos líneas. Si yo permitaba dos líneas en un determinante, obvio que se cambiaba de signo los vectores. Acá hay algo importantísimo que ya empezamos a relacionar con espacios vectoriales. Miren lo que dice. Para que tres vectores sean del mismo plano, o sea, sean coplanares, o sea, sean linealmente dependientes, es necesario y suficiente que su producto mixto sea cero. Repito, para que tres vectores pertenezcan al mismo plano, es decir, que sean linealmente dependientes, o sea, que uno dependa del otro, es necesario que su producto mixto sea cero. Vamos a ver la interpretación geométrica del producto mixto, que es fácil siempre y cuando ustedes sepan lo que es un paralelepípedo. Este que está acá es un paralelepípedo. Es un cuerpo que tiene 6 caras que son paralelogramos todas ellas, tanto las bases como las caras. Entonces, ¿qué tiene este paralelepípedo? Y acá es donde, antes de pasar a la otra diapositiva, les voy a hacer la pregunta del millón que ninguno sabe responder y se supone que han aprobado el secundario. Entonces a mí me viene un paro cardiorrespiratorio. Yo voy a hacer una representación acá. A ver, voy a hacer prolija como para que ustedes se den cuenta y vean. Bueno, se supone que son
Ahí. Ahí. Yo pregunto, ¿qué tema es este que se acuerden del secundario? Teorema de Tales. ¡No! Ay, le voy a pegar a ese, te juro. A ver quién es, para que le pegue. Ponete Pégale, de profe, nuevo. pégale. Ay, a López García. Quiero le ver pegamos eso. con este. A ver, cuéntenme, ¿qué era esto, chicos? Sí lo han visto en el secundario, hasta en la primaria, no, en la primaria no. En el secundario lo han visto, creo que en el segundo, en primer año. En primer año se ve. ¿Son qué ahí? ¿Ahí qué ven? ¿Dos rectas paralelas y una transversal o no? Hola. Ahí lo ven, dos rectas paralelas y una transversal. Esta es la paralela, esta es la paralela A, la paralela B y la transversal T. Pregunto. Este ángulo, ¿cómo es con este ángulo? Son iguales, Alterno e profe. interno, creo que se le decía. Sí, señor, son alternos internos y los alternos internos entre paralelas son iguales. Porque miren, a esta recta trasládenla para acá. Me queda este y este, es decir, que serían opuestos por el vértice, tienen la misma amplitud. ¿Lo ven a eso? Sí. ¿Lo ven ahí, no es cierto? Bueno, Sí, ahora lo profe. vamos a ver acá. Acá lo tengo a un hito y acá lo tengo al otrito. Las paralelas y estos son los alternos internos. O sea que este es tita también. Bueno, ahora que saben eso, me voy a la próxima diapositiva para que entiendan y no nos demoremos tanto. Resulta que la representación, no, ¿cómo hemos dicho? La interpretación geométrica. La interpretación geométrica del producto mixto tiene que ver con el volumen de un paralelepípedo que es igual al área de la base por la altura. Este es un paralelepípedo. El paralelepípedo tiene como volumen, o cualquier figura, en este caso prismática, tiene como volumen el área de la base por la altura. Si yo tengo un cilindro que es un cuerpo, que en este caso es un cuerpo redondo, el volumen es el área de la base por la altura. Siempre es lo mismo, siempre que sean cuerpos completos. Ahora bien, acá en este caso tengo área de la base que es pi por radio al cuadrado por la altura. Ese va a ser el volumen del cilindro. Este es un volumen de un cuerpo prismático, que puede ser una caja de zapatos, puede ser la caja de las gotitas oftalmológicas. Esos son cuerpos prismáticos. En este caso, yo también tengo un cuerpo prismático quizás desplazado. Ahora bien, ¿qué es lo que necesito saber? Y bueno, a mí me dicen que el volumen es área de la base por la altura. Perdón, por la altura. Bueno, acá tengo ya un comodín. Y el comodín es el área de la base. ¿Por qué? Porque el área de la base no es otra cosa que el módulo del producto entre B cruz U, como está acá. ¿Por qué? Acuérdense que el módulo del producto vectorial me daba como resultado el área del paralelogramo formado por esos dos vectores. Es decir, que ese ya lo tengo listo. Me está faltando la altura, como siempre. Y bueno, la altura, esa altura viene dada por esto que está acá, que creo que tampoco no está en la cartilla esta explicación, en el PDF que me piden. Está acá el coseno. Resulta que el coseno, teniendo en cuenta lo que les acabo de explicar de los ángulos entre paralelos, resulta que yo el coseno lo tengo acá. Y el coseno del ángulo tita va a ser cateto adyacente sobre hipotenusa. Cateto adyacente sobre hipotenusa. ¿Por qué? Porque acá se está formando el ángulo recto. Entonces, el cateto adyacente es la altura. Y la hipotenusa es el módulo del vector W. Acá está. Ahora bien, ¿qué es este vector U por B? Y bueno, U por B es el vector perpendicular al producto vectorial entre B y U. Entonces, la altura la coloco como el valor absoluto del coseno. ¿Por qué? Porque me puede dar un coseno negativo.
pero acá se coloca un producto, se lo pongan el valor absoluto, ¿por qué? Porque es un valor positivo al ser una altura. Entonces, de esa altura va a ser el valor absoluto del coseno por el módulo del vector W, siendo θ el ángulo entre el vector que se produce por el producto vectorial U por B y W. Observación, como el coseno de θ podría ser negativo, se le coloca el valor absoluto para el cálculo de la altura. Entonces vemos que el volumen del paralelepípedo está dado por el producto vectorial, que sería el área de la base, por la altura. Área de la base por la altura. El área de la base es el producto vectorial entre U por B, y la altura está dada por el coseno de θ y el módulo del vector W. Y resulta que eso sabemos que es igual al producto mixto. ¿Por qué? Porque el producto mixto, nosotros por definición de producto escalar, nosotros podríamos decir que esto es módulo de U por B por módulo de B por el coseno del ángulo θ. Escuchen, producto escalar. Entiendan bien lo que estoy escribiendo acá. Esto es producto escalar. El producto escalar se definía como el módulo del primer vector por el módulo del segundo vector por el coseno del ángulo comprendido entre esos dos vectores. Y ahí está. Entonces sabemos que el volumen no es otra cosa que esta expresión, que es el producto mixto de los tres vectores. A ver. Y acá abajo está lo mismo que les dije hace un ratito, que la condición necesaria y suficiente para que tres vectores sean coplanares, es decir, pertenezcan al mismo plano, es que su producto mixto sea nulo. Entonces es importante, esto no está escrito, todas estas explicaciones no están escritas de los por qué ustedes necesitan reconocer o demostrar la interpretación geométrica del producto mixto del volumen del paralelepípedo por medio de estas condiciones. Entonces es importante que acá, al último, ustedes están viendo que el producto mixto es el volumen del paralelepípedo formado por los tres vectores, U, B y W. Perdón, U, B y W. Ahora les muestro, no me acuerdo cuál es la última diapositiva, creo que tiene que ver con... sí. Con esto que yo les comentaba hace un ratito, que la situación 1 del librito viejo, por eso dice ahí 202, porque es la página del librito viejo, tapa verde, que tiene hojas amarillas, pero lo amo. Me dicen, encuentre el producto mixto. Resulta que el producto mixto entre A, B y C. Y me dice, aparte de encontrar, dice, sean los vectores A, B y C, calcular A, B y C, y determinar la orientación de estas ternas, o sea, de estos productos. Yo no me voy a poner a calcular el producto vectorial, no es perdón, el producto mixto, no es mi intención ahora. Mi intención es que veamos cuáles son los signos. Primero, el signo de A por B por C, ¿qué me va a dar? A Negativo. por B por C. Miren lo que dice ahí. Si es así, A claro. por B por C Es positivo. es positivo. Si B es por B A por por C, A por negativo. C, B por A por C, contrario, negativo. Y vamos al último, me dice A por C por B. A También negativo. por C por B es negativo. Entonces, observen qué importante que es tener en cuenta cuál es el sentido que yo necesito. Si yo lo tengo así, que es el primero que me piden, A, B y C, perfecto. Pero si a mí me cambian el orden de 2, en el acto va a ser negativo. Para obtener el producto mixto se calcula primero el producto vectorial y luego el escalar. Eso es una situación que yo les comentaba que lo tienen que tener en cuenta al momento de trabajar. Y la situación 2, son ejercicios, como les digo, sacados de este librito, me dice establecer si los vectores A, B y C forman una base en el conjunto de los vectores dados. Por ejemplo, si forman una base en R3. Entonces, claro, ¿cuándo será base?
era base cuando era un sistema de generadores y cuando los vectores eran linealmente independientes. Bueno, la solución sería comprobar si los vectores no son coplanares. Si los vectores no son coplanares, no forman base. Entonces, ¿qué hago? Me voy al primer ejemplo. Yo tengo que colocar los vectores A, B y C, porque estamos calculando el producto mixto, y resulta que en el primer ejemplo el producto, o sea, el producto mixto, o bien el resultado del determinante colocando el vector A, el B y el C, me da 0. ¿Eso qué significa? Que los vectores son coplanares, y al ser coplanares son linealmente dependientes. Entonces, si son linealmente dependientes, no van a ser linealmente independientes, y obvio, si no son linealmente independientes, no forman un sistema de generador. O sea, no son una base de R3. En este caso, en el segundo, coloco el vector A, el vector B, el vector C, me da el determinante diferente de 0, o sea, el escalar es diferente de 0, entonces como el producto mixto es diferente de 0, los vectores son linealmente independientes. Y si son linealmente independientes, son susceptibles, porque tendría que ver si realmente están formando una base de R3. Es decir, que pueden ser linealmente independientes y formar un sistema de generadores. Entonces, miren qué importante que es la relación entre sistema de generadores, o bien base, y producto mixto. Entonces, si el producto mixto me da 0, no son base. Si el producto mixto me da diferente de 0, pueden ser una base de, en este caso, R3. Bueno, creo que hasta acá no me ha llegado la clase de hoy. La clase que viene vamos a estar revisando ejercicios que yo, como les digo, voy a sacar del librito verde, y van a ver qué interesante que son los ejercicios, lo que sí van a tener que relacionar muchos conceptos. Así que, bueno, chicos, eso es todo por hoy. No sé si tienen alguna consulta. Yo les voy a estar mandando el mensajito ahora con ¿cómo se llama? El enlace para que entren a la universidad y vean todo lo que les estoy diciendo, especialmente del recta y plano, que es lo que van a necesitar. Así que bueno, los voy dejando. Cuídense, chicos.